6 de la mañana, 58 minutos. Hoy lunes es el día en que comienza la votación alrededor del tema del Sistema General de Participaciones, que es el gran revolcón que propone el gobierno Petro. Revolcón sobre el cual no hay consenso ni siquiera dentro del gobierno. Una cosa dice el Ministerio del Interior, otra cosa dice Planeación Nacional, otra cosa dice el Ministerio de Hacienda. Y revolcón que crea la carta que hoy envían más de 20 exministros de Hacienda con una luz naranja gigante, diciendo que esto costaría mucha plata, que es cambiar la manera como se giran las platas, los presupuestos a las regiones. Sí, y pues además incluso, Néstor, ni siquiera en los propios partidos políticos hay consenso sobre si se debe o no votar ese proyecto. En el Centro Democrático, por ejemplo, hay algunas voces que piden votar como está el proyecto y hay otras voces que dicen que sería muy negativo para las finanzas y para la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, que es seguramente lo que dicen los exministros, incluso dice hoy Fedesarrollo. Platas que cambiarían porque se girarían de manera que las regiones, los departamentos, los municipios asumirían deudas que hoy tiene educación o salud o inclusive seguridad, hoy tiene el gobierno. Y es que de buenas nacional. Intenciones está hecho el camino al infierno. Puede que el espíritu de esto sea bueno y bonito y está bien, aumentar la descentralización, darle más autonomía en las regiones, pero es que el costo es enorme. Efectivamente son 3 o 4 reformas tributarias, dejaría completamente mal parada las finanzas del Estado colombiano y ahí está la bolita. Una vez más, uno de esos proyectos donde nadie los ve venir y ya cuando casi son inminentes, ahí sí pues empiezan a sonar todas las alarmas y como lo están sonando esta mañana con todos estos exministros de Hacienda. Al final de cuentas, el tema es quién maneja la plata, si descentralizar el presupuesto es lo que se necesita en este momento. Uno de los firmantes de la carta de los exministros de Hacienda, la firma entre otras cosas el doctor José Antonio Campo, que fue ministro de Hacienda de este gobierno, oponiéndose a que pase lo que hoy quiere el Ministerio del Interior. Es el doctor José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda. Señor exministro Restrepo, bienvenido, buenos días. Néstor, un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia, a toda su mesa de trabajo, a toda la audiencia de Blue también. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Doctor Restrepo, ¿qué es lo que a ustedes, a los economistas, no les gusta de la modificación al sistema de participaciones en Colombia? Primero expliquémosle a los colombianos que el Sistema General de Participación es el mecanismo por el cual el gobierno nacional le transfiere recursos que recibe el gobierno nacional a los entes territoriales, o sea, a los departamentos, a los municipios, etcétera. ¿Para qué se las transfiere? Para que esos departamentos tengan la posibilidad de recursos en salud, en educación, en agua o en saneamiento básico. Lo que propone el acto legislativo, porque es un acto legislativo más que un proyecto de ley, es un cambio constitucional, es que se incremente de manera significativa el porcentaje de los ingresos que recibe el país a estos entes territoriales. ¿Para qué? Para profundizar o para poder avanzar en ese proceso de descentralización territorial. Todos los colombianos queremos que haya más descentralización territorial. Todos los colombianos queremos que los entes territoriales, los departamentos, las ciudades tengan más recursos y, cómo no, para salud, para educación o para vivienda. El punto, quizá la preocupación central que estamos planteando, es que esta transferencia de recursos no puede ser de manera irresponsable. ¿Por qué digo de manera irresponsable? Porque lo que propone el acto legislativo es prácticamente duplicar el monto de recursos que hoy en día reciben los entes territoriales. Y eso le costaría a la nación aproximadamente 60 billones de pesos adicionales anuales. Es decir, lo equivalente casi que a 4 reformas tributarias adicionales para el país. Cosa que doctor, se vuelve viable. Acláreme una cosa. ¿Por qué es más caro, por qué costaría más transferir la plata de lo que hoy se paga desde Bogotá si hay autonomía, si hay mayor participación de las regiones? Porque lo que propone el acto legislativo es que vaya aumentando el porcentaje de ingresos corrientes que recibe la nación para ser destinados a los entes territoriales. Hoy, la nación destina 23.8% de sus ingresos corrientes a estos entes territoriales y la reforma va a subir gradualmente hasta el 46.5% de los ingresos corrientes. Entonces, lo que eso significa es desangrar el ingreso corriente de la nación para entregárselo a los entes territoriales. Muy positivo que los entes territoriales reciban más dinero, pero eso es como pasar dinero de un bolsillo del pantalón al otro bolsillo del pantalón. La pregunta es, ¿y entonces con qué vamos a sortear los gastos de la nación?
Pero llevando más plata a las regiones también, por otro lado, ¿no son las regiones las que se harían responsables de lo que hoy se paga desde Bogotá? He allí el gran dilema, que en una primera versión de este acto legislativo no se trasladaban las competencias o las funciones. Lo que está proponiendo en la última versión del acto legislativo es que esta decisión esté supeditada a una modificación de las competencias, es decir, que se le asignan más responsabilidades a los entes territoriales. Lo que pasa es que no sabemos si efectivamente se va a lograr eso o no. Yo lo que creo es que usted pone de presente el orden de las cosas en las discusiones de esta naturaleza. El primer paso es tener absoluta claridad de cuáles funciones y competencias se le asignan a los entes territoriales, después diseñar el mecanismo para transferir esos recursos. Doctor Restrepo, porque yo creo que allí está el meollo de todo de este asunto. El gobierno tendría que pasarle, es cierto, a las regiones un mayor porcentaje de plata que hoy se decide, se gobierna a punto de centralización, ¿cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pasamos de 23 a 46% de lo que recibe la nación, se le giraría a las regiones, ¿cierto? Correcto. Y si la región asume la competencia, ¿cuál es el problema? No, si la región asume la competencia no habría ningún problema, pero es que eso no lo tenemos claro en este momento. Por un lado, y por el otro lado, pues también la pregunta es, ¿eso va a funcionar efectivamente? Porque es que, recuerden esto, incluso de lo que viene de tiempo atrás, en el diseño mismo actual del Sistema General de Participaciones, nosotros también presumimos que se asignaron una serie de competencias y en la práctica el Estado ha asumido buena parte de esas competencias y por lo tanto la carga económica pues es muy significativa para la nación en este momento. Si uno logra transferirle las competencias y tiene absoluta claridad de que se están transfiriendo esas competencias, yo no tengo ningún inconveniente, por el contrario, me parece que puede ser una propuesta interesante en materia de fortalecimiento de la descentralización. Dicho esto, sí, Néstor, yo también creo que la nación tiene que hacer una reflexión de fondo, y este sí es de mi resorte y no está en la carta ni más faltaba. Yo creo que la nación tiene que hacer una reflexión en este momento sobre el tamaño del Estado, porque el tamaño del Estado hoy prácticamente es insostenible para un país en donde casi el 90% de los gastos son inflexibles a la baja. Porque ¿de dónde esta tesis si al final de cuentas se trata de que el Estado, de que las regiones tienen más competencia, deben responder por sus gastos regionales? ¿De dónde sale la tesis, doctor Restrepo, de que se necesitarían 4 o 5 reformas tributarias para pagar lo mismo, pero con diferente bolsillo, como usted lo dice? La tesis sale del hecho de que el acto legislativo como tal no tenía en consideración la transferencia de esas competencias. Repito que en la última versión supedita un acto legislativo a un proyecto de ley que debe redefinir las competencias, cosa que entre otras además tendría una discusión jurídica. ¿Un acto legislativo puede estar supeditado por un proyecto de ley? Esa es una pregunta que todavía está pertinente. Sí, ¿y no será que lo de las competencias queda en la ley y no en la reforma constitucional? La idea es que la modificación de las competencias quede en una ley, pero está supeditando un acto legislativo que ya nos... Imagínese usted, ya montados en un acto legislativo sin la transferencia de las competencias. Ensillando las bestias antes de tenerlas. Totalmente, es decir, nosotros seguimos como el camino al revés. Sí. Uno tiene que en la vida seguir los caminos ideales. Parecido a lo que pasó con la reforma tributaria, la ley de financiamiento, que se decía aquí vamos a contar con unos recursos de unas demandas que va a ganar la DIAN en el presupuesto, tiene usted razón. La DIAN va a ganar esas demandas, entonces ahí tenemos una partida de 15 billones de pesos. Y nos gastamos la plata antes de... Y no teníamos eso asegurado. Pero doctor Restrepo, yo quiero preguntarle, ¿este proyecto de acto legislativo cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional? Yo he tenido ahí una duda de fondo porque por un lado veo expresiones de la Dirección de Crédito Público que señalan críticas a este modelo. Por otro lado veo una primera versión de Hacienda en donde se oponía al mismo. Ahora veo otra en donde ya no se opone porque entonces se van a modificar las competencias. Entonces a mí me genera mucha duda realmente cuál es la posición como gobierno. Yo veo como una posición disonante incluso al interior del propio gobierno. Entonces hoy se supone que ya Hacienda como entidad está a favor de la iniciativa sobre la base del proyecto de ley de modificación de competencias.
Entonces, en últimas, lo que se necesita, y aquí todo gira en torno a ese supuesto proyecto de ley de competencias que estamos de acuerdo, debió haber sido antes, primero el huevo que la gallina. Pero exactamente de qué competencias estamos hablando, es decir, cuál es la papa caliente y lo que tendrían que hacer las regiones si esto llega a pasar y se les transfiere más plata. Pues yo lo que diría es que si estamos asumiendo unos costos adicionales del orden de unos 60 billones de pesos, la pregunta es, ¿esos 60 billones de pesos están representados en qué funciones en particular en materia de salud, en materia de agua, en materia de educación, en materia de saneamiento básico? Es decir, que todos esos costos que hoy asume el Estado, porque los asume el Estado de la Nación, ahora lo van a asumir los entes territoriales. Y hay una pregunta. Doctor Restrepo, ¿me quiere dar sobre eso un ejemplo? ¿Qué hoy paga el papá Estado, papá Nación desde Bogotá? ¿Qué asumiría, por ejemplo, una región? Y no le hablo de las regiones prósperas, Antioquia o qué sé yo, Barranquilla. ¿Qué asumiría, por ejemplo, el departamento de Chocó? Voy a poner un ejemplo, todo el tema de infraestructura en materia de educación, es decir, construcción de colegios, todo eso se asume a través del Ministerio de Educación, Fondo de Infraestructura, y entonces al transferirle esos recursos ahora a los entes territoriales van a ser ellos los que tienen que asumir ese papel. Y ahí surge otra pregunta, Néstor, que también no es menor. ¿Existe hoy la capacidad plena en los entes territoriales? Todos los entes territoriales, no estoy hablando de Antioquia, no estoy hablando de Atlántico, todos los entes territoriales para poder hacer todas esas obras que incluso a nivel nacional aún no hemos sido capaces de hacerlo en muchos casos. Esa es una pregunta que es válida también desde el punto de vista de capacidades de construcción, por ejemplo. Doctor Restrepo, las nóminas de los policías de la estación de Mesitas del colegio, ¿quién la pagaría? ¿El gobierno nacional o la alcaldía de Mesitas? En materia de seguridad, hoy el Estado asume los costos. Esta SGP realmente está concentrada en educación, salud, agua, saneamiento básico e infraestructura. Pero entonces, por ejemplo, las nóminas en materia de cómo se hace todo el tema de saneamiento básico o como se hace, por ejemplo, la atención en agua o en salud, entonces a partir de la fecha o desde ese momento serán asumidas por los entes territoriales en su totalidad. Ese sería como la transferencia, es decir, el Estado le está entregando parte de las responsabilidades de estos frentes a los entes territoriales y eso es válido, insisto, yo creo que es una posición genuina. El punto es que hay que hacerlo de manera ordenada, no de manera desordenada. ¿El desorden exactamente estaría en dónde, doctor Restrepo? El desorden es que usted le dice, te voy a transferir los recursos, pero no dijo desde el primer momento y cuáles funciones son las que yo voy a asumir. No lo dijo. Entonces se presume que yo le estoy ya entregando el recurso, pero como tal las funciones pues quedaron en el aire en una primera etapa. Ahora, doctor Restrepo, le voy a hacer una pregunta respetuosa que espero que usted entienda. El desorden no es que hasta hoy en Colombia unos tecnócratas del Ministerio de Hacienda son los que toman las decisiones sobre las regiones y al final de cuentas le están trasladando esas competencias a las regiones diciendo, si a usted le quiere ir bien, hágalo usted. ¿De eso no se trata al final de cuentas la descentralización? Néstor, y por eso yo estoy de acuerdo con que exista un fortalecimiento de la descentralización territorial. Por eso digo, incluso mis colegas, todos hemos sido conscientes de que hay que hacer una descentralización territorial, pero todos también hemos tenido que sufrir las realidades propias de manejar un presupuesto de la nación en donde el 90% de los gastos son inflexibles a la baja. Usted no los puede modificar. ¿Por qué? Porque usted está ya en un tren de gasto que simplemente no lo puede administrar. Entonces, si usted en ese escenario, que es un escenario dificilísimo de administrar, le dice, y además le voy a quitar 60 billones de pesos y se lo voy a entregar a los entes territoriales, entonces usted dice, bueno, eso significa que la inflexibilidad va a seguir creciendo, pero ahí es donde uno dice, ¿no hubiese sido mejor primero decir, mire, estas son las competencias que se le transfieren a los entes territoriales porque todos creemos en la descentralización y para eso usted va a tener esos recursos? Esa es la discusión lógica, con sentido común respecto a un tema tan complicado. Sí, y aquí hay mucho de técnica, pero también hay mucho de la filosofía de cómo se maneja el Estado, de quién gira, de quién responde, de quién toma las decisiones, y de eso es de lo que se trata. Este proyecto se llama Sistema General de Participaciones, se discute, se vota hoy en el Congreso de Colombia. Doctor Restrepo, gracias. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial a todos ustedes. Exministro de Hacienda nos acompaña en segundos
un exministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda que tuvo el gobierno Petro, que también está firmando la carta de hoy de los expertos sobre el tema de descentralización y presupuesto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 7:14 minutos de la mañana. Cali tiene 20 grados de temperatura, Neiva 24 grados. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Y esta carta de los expertos no es en realidad un club de antipetristas. La firman Rudolf Gómez, por ejemplo, la firma también el doctor José Antonio Campo, que fue el primer ministro de Hacienda en el gobierno Petro. Doctor Ocampo, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Doctor Ocampo, ¿usted qué problema ve en este tema del Sistema General de Transferencias? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es su diagnóstico sobre los peligros de este proyecto? Bueno, el peligro mayor es que genere una crisis fiscal aún más profunda de la que tenemos, porque prácticamente duplica en un periodo de 10 años las participaciones de las regiones en los impuestos nacionales. Pero aparte de eso tiene el problema fundamental de que uno primero tiene que estimar cuáles son los gastos que estarán a cargo de los departamentos y municipios y cuánto cuestan, antes de decir que esta es la plata que les vamos a dar. Una vez se sepa cuánto es, ahí se puede decir, entonces vamos a aumentar las transferencias. Además es fundamental en ese proceso que se diga que no va a ser el gobierno nacional para que precisamente pueda trasladar totalmente esos fondos. Y hay un problema adicional que de hecho yo tuve que enfrentar como ministro de Hacienda en los años 90, y es que ponerlo como participación en los ingresos corrientes tiene el problema de que si el gobierno nacional tiene que hacer una reforma tributaria para ajustar las finanzas públicas, automáticamente aumentan los gastos por estas participaciones. Entonces eso no tiene ni sentido. Por eso, si eso se va a hacer, tiene que ser como porcentaje del Producto Interno Bruto, no de los ingresos corrientes de la nación. Sí, doctor Ocampo, ¿esto sería pasar plata de un bolsillo para otro? No es pasar plata de un bolsillo para otro, porque es que no sabemos exactamente a qué bolsillo le estamos pasando la plata. Entonces, precisamente por eso digo yo, hay que primero determinar cuáles son las funciones de los departamentos y municipios que se van a financiar con esos recursos.
y usted no ve esas funciones claras, es decir, los destinatarios de la plata, si es cierto que se duplicaría, estaríamos hablando del 40 y pico % de los ingresos corrientes, ¿eso no está claro a estas alturas cuáles son las competencias de las regiones? Desafortunadamente no, y una tendencia de las últimas décadas ha sido asumir más y más funciones por parte del gobierno nacional. Yo creo en la descentralización, yo creo que las funciones de pronto no deberían haber sido asumidas, pero si son asumidas además por el Estado, digamos, por el gobierno en su sentido más amplio, entonces la pregunta es ¿quién las absorbe? ¿Las va a pagar el gobierno nacional o las van a asumir los departamentos y municipios? Ok, dicho que aumenta el presupuesto para las regiones, doctor Ocampo, ¿cuáles serían o cuáles deberían ser las competencias de las regiones si fuese así? Bueno, para comenzar tienen que ser clarísimamente los gastos estatales en educación y salud, que es lo que se había determinado después de la Constitución de 1991, pero con el tiempo pues ha habido cada vez más funciones que ha asumido el gobierno nacional, por ejemplo en salud ciertamente y en la educación universitaria también. Esos son algunos de los temas. Muchos de los beneficios a los hogares pobres también deberían ser de departamentos y municipios. De hecho, están más cercanos a la gente y por lo tanto parecen más apropiados. Las vías terciarias, incluso las vías secundarias. Pero hoy en día el tema, por ejemplo, de las vías terciarias es que no le hicieron inversiones, entonces hoy hay un deterioro sustancial de las vías terciarias y por eso terminó la nación asumiendo los gastos. En fin, habrá que ir caso por caso, por eso es un debate más amplio y más importante, y con base en ese debate hay que determinar cuáles son los recursos que tienen que asumir los departamentos y municipios y cuáles tienen que seguir siendo de la nación para poder financiar sus gastos y además pagar la deuda pública, que es fundamentalmente nacional. Sí, doctor Ocampo, si no estoy mal, este fue en la campaña electoral hace 2 años, largos ya, uno de los temas bandera del presidente Petro, ¿cierto? La descentralización, que las platas no se manejen desde Bogotá. ¿Usted como primer ministro de Hacienda del presidente Petro habló con él del tema? ¿Este tema lo discutieron en algún momento? No, nunca lo discutimos con él y yo debo decir, digamos, no apareció centralmente en las discusiones de comienzo del gobierno durante el periodo que yo estuve en el gobierno. Yo soy favorable a la descentralización, siempre lo fui, más aún. Cuando fui parte del gobierno en los años 90, ahí sí estábamos en un proceso de descentralización, que después realmente ha ido en el sentido contrario. Entonces yo sí soy partidario de la descentralización y darle mucho más funciones a los departamentos y municipios, pero nuevamente tiene que ser con unas, unas cuentas fiscales claramente equilibradas para evitar pues que terminemos con una deuda pública que no se puede pagar. Sí, sobre esa deuda pública quiero preguntarle, doctor Ocampo, señor exministro, sobre cómo se dispararía y qué ocurriría con la regla fiscal en caso de que este proyecto de acto legislativo sea aprobado por el Congreso como está planteado. ¿Cuáles son los riesgos en esa materia? Bueno, yo creo que viola totalmente la regla fiscal. Eso ya lo dijo el comité de la regla fiscal. Y debo decir, precisamente, si no hay recursos suficientes de la nación, pues prácticamente no habrá recursos para pagar la deuda pública o lo que es aún más desafortunado, muchos recursos del gobierno nacional que le quedan tendrán que dar lugar a recortes sustanciales en programas que sí serán a cargo del gobierno nacional. Sí. Ahora, doctor Ocampo, ¿cómo es posible que a esta altura no sepamos a qué bolsillo se le está pasando esa plata en las regiones, en los departamentos y en los municipios de manera muy específica, si es que esto lo estamos haciendo desde hace 33, 34 años, cuando supuestamente la Constitución del 91 vino a darle más autonomía a las regiones, cambiando lo que teníamos de 100 años atrás? Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con los principios de la Constitución. Lo que pasa es que su implementación pues se hizo en los primeros gobiernos, los 2 gobiernos posteriores o quizá en parte el tercero, pero después comenzaron a darle nuevas y nuevas funciones al gobierno nacional. Entonces los gastos del gobierno nacional fueron aumentando. Mire, por ejemplo, el caso de la salud. La salud todos los pagos de salud deberían estar a cargo de los departamentos, como históricamente estuvieron, por ejemplo, ¿no? O los municipios. Pero hoy en día
el grueso de los gastos de salud son de la nación. Doctor Ocampo, hay algo en lo que le confieso, me pierdo un poquito. ¿Por qué es más barata la centralización? La centralización no es más barata, nadie ha dicho eso. ¿O por qué la descentralización, que es de lo que se trata esta reforma constitucional, sería más cara para las finanzas en Colombia? Nuevamente, no está muy claro, hay que calcular. Es el punto de partida. Digo, cuando yo hice un trino apoyando el proyecto que firmé, esta carta que firmé, lo primero que dije es que hay que primero que definir cuáles son las funciones de la nación, los departamentos y municipios y cuánto cuestan cada una para poder hacer un balance fiscal apropiado que sea además consistente con los ingresos públicos. Doctor Ocampo, particularmente, ¿cuál sería su petición, la suya? Claro, hay una petición global de los exministros y exviceministros, pero la suya hoy a los congresistas y a sus excompañeros de gabinete. Que rechacen el proyecto. Así de sencillo. Así de sencillo, es lo que decimos en la carta todos. Vale. Sí, la carta es, repito, de ministros, exviceministros de Hacienda, expertos economistas que prenden una luz enorme alrededor de las finanzas públicas sobre esto que se llama el Sistema General de Participaciones. Doctor Ocampo, le deseo un feliz... Yo le agrego una cosa, digamos, sí, obviamente que lo rechacen y que comencemos un debate serio nacional sobre las funciones de la nación, departamentos y municipios y cuánto cuesta, que es un poco lo que dije en mi trino. Vale. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Doctor Ocampo, le deseo un feliz día. No, encantado. Muchas gracias. Chao, gracias.